Todos tenemos un precio, señorita Martínez. ¿Cuál es el suyo? Las palabras de Carmen Vega cortaron el aire como cuchillas de hielo, mientras sus elegantes dedos deslizaban un sobre marrón sobre la mesa de caoba. Isabel Martínez, enfermera durante 6 años y huérfana desde hacía 28, sintió el peso de ese momento instalarse en su pecho como un ancla. El sobre contenía más dinero del que jamás había visto en toda su vida, y un secreto que cambiaría su destino para siempre. 12 horas antes, la vida de Isabel era una secuencia predecible de turnos en la mansión de los Vega, luchando contra su propia condición cardíaca y las cuentas que se acumulaban en su pequeña mesa. Ahora, enfrentando los ojos verdes y calculadores de Carmen, se daba cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande que una simple oferta de soborno. La mansión de los Vega siempre fue un mundo aparte, con sus jardines meticulosamente cuidados y pasillos decorados con obras de arte que costaban fortunas. Para Isabel, era un recordatorio constante de todo lo que nunca tuvo: una familia, un hogar, una historia. Su única posesión de valor era un medallón de plata con una foto descolorida, una mujer joven sosteniendo a un bebé, y en el reverso, una fecha que la perseguía en sus sueños más solitarios. Don Antonio Vega, el patriarca de la familia, no era solo otro paciente rico luchando contra una enfermedad misteriosa. Había algo en sus ojos marrones que despertaba en Isabel una familiaridad inexplicable, una conexión que iba más allá de la relación entre enfermera y paciente. Era como si cada vez que él la miraba, estuviera viendo un fantasma del pasado. Su lealtad es admirable, continuó Carmen, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Pero todos tienen un punto débil. El suyo es esa clínica cardíaca donde se trata, ¿verdad? Debe ser difícil pagar esos medicamentos experimentales con el salario de una enfermera. Isabel sintió que su corazón, ese mismo corazón problemático que le recordaba diariamente su fragilidad, daba un salto. ¿Cómo sabía Carmen sobre sus tratamientos? El miedo se mezcló con una punzada de ira. 6 meses cuidando de don Antonio le habían enseñado que los ricos tenían el hábito de pensar que podían comprar cualquier cosa, o a cualquier persona. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí?, Isabel preguntó, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino en su interior. Solo que se mantenga discreta. Sobre ciertas cosas que pueda haber oído o visto. Sobre ciertos documentos que mi marido pueda haber mencionado en sus momentos de fragilidad. El rostro de don Antonio surgió en su mente, pálido, vulnerable, pero con esa mirada penetrante que parecía querer decirle algo importante. La noche anterior, durante otra crisis, él había sujetado su mano con una fuerza sorprendente. Isabel susurró, hay tanto que necesitas saber, tanto que debía haber dicho. El doctor Rafael, del Instituto Farmacéutico, le había advertido la semana anterior. Mantén los ojos abiertos, Isabel. Hay más en juego que solo la salud de don Antonio. En ese momento, ella no entendió completamente la advertencia. Ahora, las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas perturbador. La mansión guardaba sus secretos como una fortaleza. En las últimas semanas, Isabel había notado los cambios sutiles, las llamadas telefónicas susurradas de Carmen, las visitas tardías de hombres con trajes, los cajones del despacho siempre cerrados con llave. Y, principalmente, las palabras entrecortadas de don Antonio durante sus momentos de fiebre. Mi hija, necesito encontrar a mi hija. Isabel se levantó de la silla, sintiendo el peso del momento en cada músculo de su cuerpo. Lo siento, señora Vega, pero no puedo aceptar su dinero. Mi integridad no está en venta. La sonrisa de Carmen se transformó en una línea fina y peligrosa. ¿Integridad? ¿Una huérfana hablando de integridad? Querida, ni siquiera sabes quién eres. ¿Cómo puedes hablar de principios cuando ni siquiera tienes un apellido verdadero? Las palabras golpearon a Isabel como una bofetada. Era cierto, su apellido, Martínez, había sido elegido por la asistente social del orfanato. Su identidad era una página en blanco, llena solo de suposiciones y dudas. En ese momento, un grito cortó el aire, proveniente del dormitorio principal. Isabel, Isabel. La voz de don Antonio llevaba una urgencia que ella conocía demasiado bien. Esto no ha terminado, advirtió Carmen, mientras Isabel corría hacia el pasillo. Todos tienen un precio, señorita Martínez. Es solo cuestión de encontrar el valor correcto. El dormitorio de don Antonio era un santuario de lujo transformado en una prisión médica. Monitores cardíacos y soportes de suero contrastaban con los muebles antiguos y las cortinas de seda. El patriarca de los Vega estaba sentado en la cama,
más pálido de lo normal, sus manos temblando mientras sostenía un sobre amarillento. Isabel jadeó, necesito que me escuches. Hay algo que necesitas saber, algo que he guardado durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, sus ojos se abrieron de par en par y su mano derecha se llevó al pecho. El monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido estridente de alerta. Isabel entró automáticamente en modo profesional, sus manos moviéndose con precisión entrenada entre medicamentos y equipos. Resista, don Antonio murmuró mientras administraba la medicación. Quédese conmigo. Sus ojos encontraron los de ella, y en ese momento, Isabel vio algo que la dejó paralizada. Eran sus propios ojos reflejados en ese rostro. El mismo tono único de marrón, la misma pequeña marca dorada cerca del iris. ¿Cómo no lo había notado antes? La prueba. Susurró entre respiraciones difíciles. En el cajón, necesitas. Sus ojos se cerraron cuando la medicación comenzó a hacer efecto, dejando a Isabel sola con más preguntas que respuestas. En el pasillo, podía escuchar los pasos de Carmen acercándose, el sonido de sus tacones marcando una cuenta regresiva para algo que Isabel aún no comprendía del todo. Esa noche, mientras la mansión de los Vega dormía su inquieto sueño, Isabel permaneció despierta en su pequeña habitación en el fondo de la propiedad. Su medallón parecía pesar 1 tonelada contra su pecho, y las palabras de Carmen se mezclaban con los febriles susurros de don Antonio en su mente. Había algo más grande sucediendo, algo que conectaba su pasado nebuloso con el presente turbulento de aquella familia. Y mientras observaba la luna a través de su pequeña ventana, Isabel sabía que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían no solo su vida, sino su propia identidad. El amanecer se derramaba como miel dorada a través de las altas ventanas de la mansión de los Vega, pero para Isabel, la mañana traía un peso diferente. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba la bandeja con los medicamentos, un recordatorio silencioso de la noche anterior y las palabras entrecortadas de don Antonio. El sobre que Carmen había dejado sobre su cómoda parecía pulsar con una energía propia, una tentación silenciosa que representaba mucho más que dinero. En su pequeña habitación en el fondo de la mansión, Isabel se permitió un momento de vulnerabilidad. Sentada en el borde de la estrecha cama, sus dedos encontraron el contorno familiar del medallón, su único vínculo con un pasado nebuloso. La foto descolorida dentro de él mostraba a una mujer joven, sus ojos grandes y expresivos desbordando amor mientras sostenía a un bebé. En el reverso, esa fecha que la perseguía, 15 de marzo. Isabel siempre imaginó que su madre debía haber tenido una razón poderosa para abandonarla. Ahora, por primera vez en 28 años, sentía que estaba cerca de descubrir la verdad. El sonido distante de voces alteradas la devolvió al presente. Carmen y el doctor Rafael discutían en el pasillo de abajo, sus voces amortiguadas pero cargadas de tensión. Isabel se acercó silenciosamente a la puerta, sus años en el orfanato le habían enseñado a moverse sin hacer ruido. Él no puede saber. La voz de Carmen tenía un tono de urgencia que Isabel nunca había escuchado antes. No entiendes lo que está en juego aquí, Rafael. Lo que está en juego es la vida de 2 personas, la respuesta del médico era firme. Su condición cardíaca. ¿Baja la voz? Carmen siseó. Las paredes tienen oídos en esta casa. Isabel se alejó de la puerta, su propio corazón latiendo irregularmente. Su condición cardíaca siempre había sido un misterio para los médicos, una anomalía rara que había drenado sus ahorros con tratamientos experimentales. Ahora, las palabras del doctor Rafael sugerían una conexión que apenas se atrevía a considerar. Con las manos aún temblando, Isabel comenzó su rutina matutina. El pasillo que llevaba al dormitorio principal parecía más largo de lo normal, cada paso acercándola a una verdad que podría cambiarlo todo. Las obras de arte en las paredes, retratos de generaciones de los Vega, parecían observarla con nuevos ojos. En uno de ellos, don Antonio joven sonreía con confianza, sus ojos marrones idénticos a los de ella. «Buenos días», don Antonio dijo suavemente al entrar en la habitación. La luz de la mañana creaba un delicado patrón a través de las cortinas de seda, danzando sobre la colcha de lino egipcio. El patriarca de los Vega estaba sentado en la cama, más alerta de lo normal para esa hora. Su mirada tenía una intensidad que hizo que Isabel dudara. «Isabel», dijo él, su voz más firme que la noche anterior, «siéntate aquí. Necesito contarte una historia». Ella revisó los monitores automáticamente, una danza que sus dedos conocían de memoria. «Usted necesita descansar después del episodio de anoche». «No»,
Él sostuvo su muñeca con una gentileza sorprendente. Es hora de que sepas la verdad. Sobre Clara. El nombre cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas invisibles de tensión. Isabel sintió su corazón, ese mismo corazón problemático que tanto se parecía al de él, dar un salto. Clara era enfermera en el hospital universitario donde yo hacía donaciones, continuó don Antonio, su voz teñida con una mezcla de nostalgia y dolor. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que entraba. Tenía una sonrisa que podía hacerte olvidar todos tus problemas. Y sus ojos. Él miró directamente a Isabel, eran exactamente como los tuyos. Isabel se sentó en el borde de la cama, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerla. Don Antonio continuó, cada palabra cargada con el peso de décadas de secretos. Nos enamoramos como sucede en las novelas, rápido, intensamente, inevitablemente. Era el tipo de amor que encuentras una vez en la vida, si tienes suerte. Pero yo ya estaba casado con Carmen y los Vega. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello gris. Los Vega tienen tradiciones, expectativas. Un escándalo destruiría no solo mi reputación, sino el legado de generaciones. Isabel quería hablar, hacer preguntas, pero su voz parecía atrapada en su garganta. Don Antonio continuó, como si temiera que, si se detenía, nunca más podría contar esta historia. Clara estaba embarazada cuando desapareció. La busqué en cada hospital, cada clínica de la región. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Meses después, recibí una carta, sin remitente, solo diciendo que nuestra hija había nacido. Cuando finalmente descubrí dónde estaba. El sonido familiar de tacones en el pasillo cortó la narrativa. Carmen entró en la habitación como una ráfaga de viento gélido, su perfume caro precediendo su presencia física. Antonio, querido, necesitas descansar. Isabel, el doctor Rafael te espera en el despacho. Algo sobre ajustes en la medicación. Isabel sintió la mirada de don Antonio siguiéndola mientras salía de la habitación. En el pasillo, se recostó un momento contra la pared, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Sus manos encontraron el medallón nuevamente, ese pequeño pedazo de plata que ahora parecía contener mucho más que una simple foto. El despacho era un santuario de madera oscura y libros encuadernados en cuero. El doctor Rafael estaba junto a la ventana, su espalda tensa delatando su preocupación. Cuando se giró, Isabel notó que parecía haber envejecido años desde el día anterior. Isabel dijo su nombre como si fuera una oración. Hay algo que necesitas ver. Sobre la mesa de caoba, colocó 2 carpetas. Estos son tus últimos exámenes cardíacos. Sus manos temblaban levemente mientras abría la segunda carpeta. Y esto es algo que encontré en los archivos del instituto. Una prueba de ADN de hace 28 años. El mundo pareció desacelerarse. Isabel miró los documentos, pero las palabras danzaban ante sus ojos. ¿Cómo consiguió mis exámenes? Carmen lo solicitó, admitió, pasando la mano por su cabello gris. Pero lo que encontré. Isabel, tienes la misma condición cardíaca rara que don Antonio. Es genética. El tipo de anomalía que solo aparece en familiares directos. Las palabras golpearon a Isabel como olas sucesivas, cada una más fuerte que la anterior. La condición cardíaca. La prueba de ADN. La historia de Clara. Los ojos de don Antonio. Su medallón pesaba 1 tonelada contra su pecho. ¿Por qué me está contando esto ahora? Su voz salió como un susurro. Porque don Antonio está muriendo, la respuesta del médico fue amable pero directa. Su condición está empeorando más rápido de lo que dejé entrever. Y tú, Isabel, necesitas el tratamiento que desarrollamos para él. Es experimental, pero es la única oportunidad para ambos. Un grito agudo cortó la tensión del momento. Venía del piso de arriba. Isabel no pensó, su cuerpo se movió automáticamente, subiendo las escaleras 2 peldaños a la vez. Cuando llegó al dormitorio principal, la escena la hizo congelarse. Carmen estaba de pie junto a la cama, fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo de mármol. Don Antonio estaba teniendo otra crisis, más severa que las anteriores. Sus ojos, esos ojos tan parecidos con los de ella, estaban desorbitados de dolor. «Haz algo», gritó Carmen, todo su barniz de sofisticación roto como el vaso en el suelo. Isabel actuó por instinto, años de entrenamiento tomando el control. Mientras luchaba para estabilizar los signos vitales de don Antonio, de su padre, una certeza crecía en su pecho.
Las respuestas que siempre buscó estaban allí, en esa mansión, entre esas personas que guardaban secretos como quien guarda tesoros. El monitor cardíaco volvió a un ritmo más regular, pero Isabel sabía que era solo una tregua temporal. La verdad había comenzado a emerger, y como una avalancha, no había forma de detenerla. En algún lugar de esa casa estaba el resto de la historia de Clara, su madre, la historia de un amor prohibido, y la historia de una bebé dejada en un orfanato en una noche de marzo. Don Antonio sostuvo su mano débilmente, sus dedos encontraron el medallón que ella siempre llevaba. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en ese silencio cargado de significado, Isabel vio no solo el reflejo de su propio rostro, sino el peso de décadas de arrepentimiento y amor contenido. La mañana avanzaba lentamente por la mansión de los Vega, y con ella, la certeza de que nada más sería como antes. Isabel sabía que estaba en el epicentro de una tormenta que había tardado 28 años en formarse, y ahora, finalmente, estaba a punto de liberarse. La tarde derramaba su luz dorada a través de las altas ventanas de la mansión de los Vega, creando sombras alargadas que bailaban por las paredes del dormitorio principal. Isabel permanecía sentada junto a la cama de don Antonio, sus dedos jugando inconscientemente con el medallón en su cuello, ese pequeño trozo de plata que ahora llevaba el peso de una historia entera. El silencio en la habitación solo se rompía por el sonido rítmico de los monitores cardíacos y la respiración suave de su padre. Su padre. Las palabras aún sonaban extrañas en su mente, como una melodía olvidada que comenzaba a encontrar su ritmo nuevamente. Durante 28 años, esa palabra había sido solo un sueño lejano, una fantasía que alimentaba sus noches solitarias en el orfanato. Ahora, al mirar el rostro de don Antonio, Isabel veía no solo las similitudes físicas que compartían, sino también el reflejo de un dolor igualmente profundo. «Tienes los ojos de ella», murmuró don Antonio, su voz débil pero cargada de emoción. Sus dedos temblaban levemente al intentar tocar el rostro de Isabel. Exactamente como los de Clara. A veces, cuando entras en la habitación, es como si el tiempo hubiera vuelto. Como si ella estuviera aquí otra vez, con esa sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. Isabel sostuvo su mano, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel pálida. ¿Por qué nunca me buscaste? Si sabías quién era, si sabías dónde estaba, ¿por qué me dejaste crecer sola, creyendo que nadie me quería? El dolor en los ojos de don Antonio era tan profundo que Isabel casi lamentó la pregunta. Casi. 28 años de soledad exigían respuestas. Carmen. Cerró los ojos, como si el nombre de su esposa fuera una herida física. Ella tenía poder sobre todo, la empresa, nuestra reputación, el futuro del instituto farmacéutico. Pero principalmente, ella tenía información sobre Clara. Documentos fabricados que podían destruir no solo su carrera, sino toda su vida. Un acceso de tos interrumpió sus palabras, haciendo que su cuerpo frágil temblara. Isabel alcanzó automáticamente el vaso de agua, sus años de entrenamiento como enfermera tomando el control. Mientras ayudaba a su padre a beber, su mente vagaba hacia todas las noches que pasó en el orfanato, abrazando el medallón, inventando historias sobre sus padres. En ninguna de ellas, la realidad era tan compleja y dolorosa como esta. El doctor Rafael entró en la habitación silenciosamente, llevando una carpeta gruesa de documentos. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por líneas de preocupación. Isabel llamó suavemente, encontré más archivos en el instituto. Hay algo que necesitas ver. Antes de que pudiera continuar, el sonido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Carmen. Entró como una ráfaga de viento frío, su perfume caro y presencia intimidante llenando la habitación. ¡Qué reunión tan interesante!, su voz destilaba sarcasmo. ¿Compartiendo más secretos familiares, Rafael? El médico no retrocedió. Isabel tiene el derecho de saber la verdad. Sobre su madre, sobre lo que realmente sucedió esa noche. ¿La verdad? Carmen rió, un sonido sin alegría que hizo estremecer a Isabel. ¿Qué verdad sería esa? ¿Que Clara era una oportunista que intentó usar un embarazo para forzar su camino en nuestra familia? ¿Que amenazó con exponer todo si no recibía lo que quería? Mentira. Don Antonio intentó levantarse, pero su debilidad lo traicionó. Clara nunca, ella no era así. Isabel se levantó, años de preguntas no respondidas dando fuerza a su voz. ¿Qué derecho tenías? ¿Qué derecho tenías para decidir el destino de 3 personas? Para separar a una hija de sus padres. ¿Derecho? Carmen avanzó,
sus ojos verdes brillando con una intensidad aterradora. Tenía el deber de proteger el legado de los Vega. Eres tan ingenua como tu madre, pensando que el amor es suficiente para sostener un imperio. Hay responsabilidades, tradiciones que van más allá de sentimentalismos tontos. Fue en ese momento cuando algo cayó del bolsillo del abrigo de Carmen, un sobre amarillento por el tiempo. Isabel se movió por instinto, alcanzándolo antes de que Carmen pudiera reaccionar. Sus manos temblaban mientras abría el sobre, revelando su contenido. Cartas, docenas de ellas, todas con la misma caligrafía delicada. Mi amado Antonio, Isabel comenzó a leer, su voz entrecortada. Nuestro bebé nació hoy. Es perfecta, tiene tus ojos y tu sonrisa. La llamé Isabel, como tu madre. Por favor, déjanos formar parte de tu vida. El dinero que me ofreciste para desaparecer sigue intacto. No quiero dinero, quiero que nuestra hija conozca el amor de su padre. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Isabel mientras seguía leyendo carta tras carta. Cada una contaba parte de una historia de amor, esperanza y pérdida. Clara había escrito durante años, documentando cada momento importante de la vida de su hija, rogándole a don Antonio que al menos conociera a la niña. Interceptaste todas ellas. Isabel miró a Carmen, comprensión y rabia mezclándose en su voz. Ella nunca nos abandonó. Tú nos separaste. Hice lo que debía hacer. Carmen gritó, su compostura finalmente rompiéndose. No entiendes lo que está en juego. El imperio farmacéutico de los Vega, las investigaciones, los tratamientos que salvan vidas, todo eso podría haberse destruido por un escándalo. ¿Y nuestras vidas? Isabel preguntó suavemente. ¿Las vidas que destruiste con tus mentiras? El sonido del monitor cardíaco cambiando de ritmo interrumpió el enfrentamiento. Don Antonio había sentado en la cama, su rostro pálido pero decidido. Carmen, su voz era baja pero firme. Se acabó. El Nuevo Testamento ya está hecho. Isabel es mi heredera legítima, y el instituto. ¿El instituto? El doctor Rafael se acercó a la cama, el interés profesional mezclado con preocupación. Será de ella. Para desarrollar el tratamiento que puede salvarnos, para ayudar a otros con nuestra condición. Don Antonio sostuvo la mano de Isabel con una fuerza sorprendente. Perdóname, hija. Por cada día que permití que el miedo me impidiera ser tu padre, por cada momento que elegí la cobardía en lugar del amor. Isabel sintió las lágrimas calientes corriendo por su rostro, años de soledad transformándose en un momento de conexión profunda. Pero la alegría del momento fue interrumpida por otra alarma del monitor cardíaco. Doctor Rafael, llamó ella, entrando automáticamente en modo profesional. Necesitamos el tratamiento experimental. Ahora. El médico dudó, mirando a Carmen. El consejo aún no lo ha aprobado. Al diablo con el consejo. Isabel gritó, sus manos ya moviéndose entre medicamentos y equipos. Está muriendo. Carmen dio un paso al frente, su rostro una máscara de conflicto. Por un momento, Isabel vio más allá de la fachada de hielo, vio a una mujer que había dedicado su vida a preservar algo que quizás nunca había comprendido realmente. Si usas ese tratamiento no aprobado, dijo Carmen, pero su voz ahora temblaba levemente, me aseguraré de que nunca más practiques la medicina, Rafael. No, intervino don Antonio, su voz débil pero decidida. Basta de amenazas, Carmen. Basta de control. Nuestra hija. Sonrió a Isabel, nuestra hija merece la oportunidad de conocer a su madre. De tener la familia que le negamos durante tanto tiempo. El sol comenzaba a ponerse más allá de las ventanas de la mansión, pintando la habitación con tonos de oro y carmesí. Isabel sostenía firmemente la mano de su padre, sintiendo el pulso débil pero persistente bajo sus dedos. Las cartas de su madre estaban esparcidas sobre la cama como pedazos de un rompecabezas finalmente armado, cada una contando parte de una historia de amor que se negaba a morir. En algún lugar, Clara estaba viva, esperando. Y ahora, con la verdad finalmente saliendo a la luz, tal vez hubiera esperanza, no solo para la condición cardíaca que Isabel compartía con su padre, sino para las heridas más profundas que 3 décadas de secretos habían creado en todos ellos. En la madrugada silenciosa de la mansión de los Vega, Isabel no podía dormir. Sentada en la poltrona al lado de la cama de don Antonio, sus manos todavía sostenían las cartas de su madre, cada palabra escrita con tanto amor haciendo que su corazón doliera de una forma que nunca había experimentado antes. El tratamiento experimental que el doctor Rafael había administrado parecía estar funcionando,
los signos vitales de su padre estaban más estables, su respiración más tranquila. La luz suave de la lámpara de mesa proyectaba sombras doradas sobre las fotografías en las cartas. En una de ellas, Clara sonreía radiante, sus ojos, tan parecidos a los de Isabel, brillando con una alegría pura. Hoy su hija dio sus primeros pasos, decía la carta fechada hace casi 27 años. Quería tanto que estuvieras aquí para verlo, Antonio. Ella tiene tu determinación, esa misma fuerza que vi en ti desde el primer día. Un movimiento suave llamó su atención. Don Antonio había despertado y la observaba con ojos llenos de lágrimas contenidas. Ella guardaba cada momento, ¿verdad? Su voz era solo un susurro. Mientras yo vivía atrapado en una prisión dorada de mi propia cobardía, Clara creaba recuerdos que nunca pude compartir. Isabel sostuvo la mano de su padre, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel. ¿Por qué dejó de escribir? Las cartas, la última es de hace 15 años. Porque fue cuando Carmen la encontró, respondió una voz desde la puerta. El doctor Rafael entró en la habitación, cargando una nueva carpeta de documentos. Sus ojos estaban cansados, pero había una determinación en su rostro que Isabel nunca había visto antes. Encontré los registros en el archivo del instituto. Carmen contrató investigadores privados para localizar a Clara. Cuando la encontró, la amenazó, completó don Antonio, su voz cargada de un dolor antiguo. No solo con escándalos o pérdida financiera, sino con algo mucho peor. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué podría ser peor que mantenernos separados? La verdad sobre su condición cardíaca, explicó el doctor Rafael, abriendo la carpeta. El Instituto Vega estaba desarrollando tratamientos experimentales desde hacía décadas. Carmen descubrió que Clara había participado en una de las primeras pruebas, antes de conocer a Antonio. Los efectos secundarios podrían haber causado la anomalía cardíaca que heredaste. El mundo pareció girar alrededor de Isabel. Sus manos encontraron automáticamente el medallón en su cuello, ese pequeño trozo de plata que ahora llevaba el peso de aún más secretos. Clara se culpaba, continuó don Antonio, su voz entrecortada. Carmen usó esto contra ella, amenazó con exponer públicamente que ella había causado su condición. Tu madre prefirió desaparecer por completo a arriesgarse a que crecieras creyendo que ella era responsable de tu sufrimiento. Isabel se levantó abruptamente, necesitando moverse, hacer algo con la tormenta de emociones que amenazaba con ahogarla. Caminó hasta la ventana, observando los jardines de la mansión bañados por la luz plateada de la luna. Toda su vida había sido moldeada por decisiones tomadas mucho antes de su nacimiento, por secretos y miedos que habían creado un laberinto de soledad a su alrededor. ¿Dónde está ahora? Su voz salió temblorosa, pero decidida. El doctor Rafael intercambió una mirada significativa con don Antonio antes de responder. Encontré registros recientes. Clara trabaja en una clínica comunitaria en el interior. Ella nunca dejó de ayudar a personas con condiciones cardíacas raras. Un sollozo escapó del pecho de Isabel, no de tristeza, sino de un tipo diferente de dolor, ese que viene con la comprensión de un amor tan profundo que elige el sacrificio silencioso. El tratamiento que estamos usando ahora, dijo suavemente don Antonio, fue parcialmente desarrollado gracias a sus investigaciones. Clara nunca dejó de buscar una cura, aunque a distancia. El sonido de pasos en el pasillo hizo que todos se congelaran. Carmen apareció en la puerta, pero algo estaba diferente. Su rostro normalmente impasible mostraba signos de una noche sin sueño, y en sus manos temblaba otro sobre. Encontré esto en la caja fuerte, dijo, su voz carente de la arrogancia habitual. Son las últimas cartas de Clara. Esas que no tuve valor de destruir. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, además de las cartas, había una fotografía reciente. Clara, más mayor pero aún hermosa, estaba frente a una pequeña clínica. Sus ojos, los mismos ojos que Isabel veía todos los días en el espejo, aún llevaban esa mezcla única de fuerza y ternura. ¿Por qué ahora? Isabel preguntó a Carmen, sin poder apartar la mirada de la foto de su madre. Porque el tratamiento está funcionando, respondió Carmen, mirando los monitores que mostraban los signos vitales estables de don Antonio. ¿Y por qué? Porque quizás sea hora de dejar que los fantasmas del pasado descansen. El doctor Rafael aclaró suavemente la garganta. Hay algo más que deben saber. La clínica donde Clara trabaja, están desarrollando una variación del tratamiento que estamos usando.
Los resultados con pacientes jóvenes han sido impresionantes. Isabel sintió que su corazón, ese corazón que llevaba tantas historias en cada latido irregular, daba un salto. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que quizás sea hora de una reunión familiar, sonrió gentilmente el médico. Una que debió haberse hecho hace 28 años. Don Antonio intentó sentarse en la cama, sus ojos brillando con una fuerza renovada. Carmen, llamó suavemente, no puedes arreglar el pasado, pero puedes elegir no ser más un obstáculo para el futuro. Carmen permaneció en silencio por un largo momento, su mirada perdida en las sombras de la habitación. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de décadas, asintió. La clínica está a 3 horas de aquí. ¿Puedo hacer los arreglos para...? No, Isabel la interrumpió, su voz firme. Yo haré los arreglos. Es hora de tomar las riendas de mi propia historia. En esa madrugada silenciosa, mientras la mansión de los Vega respiraba con los secretos finalmente revelados, Isabel sostuvo el medallón en su cuello y, por primera vez en su vida, no sintió el peso de la soledad. En algún lugar, no muy lejos, su madre continuaba luchando, investigando, amando a distancia. Y ahora, finalmente, el círculo de silencio y sacrificio podría ser roto. Una ligera brisa entró por la ventana, haciendo que las cartas bailaran suavemente sobre la cama. Cada página era un pedazo de un amor que se negó a morir, de una esperanza que sobrevivió a décadas de separación. Isabel miró a su padre, a Carmen, al doctor Rafael, cada uno de ellos una parte de la intrincada tela que había tejido su historia. El amanecer no estaba lejos, y con él vendría un nuevo capítulo. Un capítulo de curación, no solo para los corazones que latían irregularmente en sus pechos, sino para las heridas más profundas que 3 décadas de secretos habían creado. El sol de la mañana pintaba el horizonte en tonos de rosa y oro cuando Isabel conducía por la carretera sinuosa que llevaba a la clínica donde su madre trabajaba. Cada kilómetro recorrido hacía que su corazón latiera más fuerte, no solo por la condición que compartía con su padre, sino por la expectativa del encuentro que había esperado toda su vida. En el asiento del pasajero, el doctor Rafael revisaba los expedientes médicos que habían traído consigo. Los resultados del tratamiento experimental son prometedores, comentó suavemente, intentando llenar el silencio cargado de ansiedad. Su padre ha respondido bien en las últimas 48 horas. Isabel asintió, sus manos apretando el volante. Don Antonio había insistido en quedarse en la mansión, su estado aún demasiado delicado para viajar. Cuídala, había susurrado antes de partir, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Dile a Clara que nunca hubo un solo día en que no pensara en ella. El medallón pesaba en su cuello, ahora llevando no solo recuerdos, sino promesas de un futuro que comenzaba a tomar forma. Las últimas cartas de su madre estaban guardadas en su bolso, páginas amarillentas por el tiempo, pero preservadas por el amor que contenían en cada palabra escrita. Es ese edificio blanco, indicó el doctor Rafael señalando una clínica modesta que apareció en la curva de la carretera. El edificio sencillo contrastaba drásticamente con la grandeza de la mansión de los Vega, pero había algo acogedor en su simplicidad. Isabel estacionó el coche, con las piernas temblando al tocar el suelo. Una pequeña placa en la entrada decía Clínica Corazón Nuevo, tratamientos especializados en cardiología. A través de las ventanas, podía ver el movimiento de enfermeras y pacientes, una danza familiar que había formado parte de su propia vida profesional. ¿Estás lista?, preguntó amablemente el doctor Rafael, ofreciendo su mano en su hombro. Isabel tocó el medallón una vez más, buscando fuerza en los recuerdos que guardaba. He estado lista durante 28 años. El interior de la clínica era iluminado y acogedor, con paredes en tonos suaves y carteles educativos sobre salud cardíaca. Una joven enfermera los recibió con una cálida sonrisa. ¿Puedo ayudarles? Sí, respiró profundo Isabel, su voz más firme de lo que esperaba. Estamos buscando a la doctora Clara Morales. La enfermera asintió. Ella está terminando una consulta. Pueden esperar en su oficina, si lo desean. Es la última puerta a la derecha. La oficina de Clara era exactamente como Isabel había imaginado en sus sueños más secretos, acogedora y organizada, con fotos de pacientes sonrientes en las paredes y libros médicos cuidadosamente ordenados en las estanterías. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño marco sobre la mesa, una foto descolorida, idéntica a la que llevaba en su medallón. Ella nunca olvidó, murmuró el doctor Rafael, observando la foto. Así como tú nunca fuiste olvidada.
El sonido de pasos en el pasillo hizo que Isabel contuviera la respiración. La puerta se abrió suavemente, y allí, finalmente, estaba Clara. Más mayor que en la foto del medallón, con hilos plateados en el cabello oscuro, pero con los mismos ojos, los ojos de Isabel, los ojos que don Antonio había amado tanto tiempo atrás. Perdón por la demora, yo. Clara se detuvo a mitad de frase, sus ojos encontrando los de Isabel. El tiempo pareció congelarse en ese momento, madre e hija viéndose realmente por primera vez en casi 3 décadas. ¿Isabel? La voz de Clara era solo un susurro, sus manos temblorosas cubriendo sus labios. ¿Mi niña? Isabel no pudo hablar. En lugar de eso, quitó el medallón de su cuello y lo abrió, mostrando la foto que había llevado toda su vida. Clara soltó un sollozo contenido, sus pasos vacilantes la llevaron más cerca. ¿Guardaste? Sus manos tocaron el medallón con reverencia. Todos estos años. Así como tú guardaste las fotos, los recuerdos, finalmente Isabel encontró su voz. Las cartas, las leí todas, mamá. La palabra mamá rompió la última barrera. Clara abrazó a Isabel con fuerza, y finalmente, después de 28 años, madre e hija se abrazaron. El suave olor a flores y antiséptico de hospital, tan característico de Clara, envolvió a Isabel como una manta de recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Perdóname, susurraba Clara entre lágrimas. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haber luchado más. No hay nada que perdonar, respondió Isabel, su voz quebrada. Tú nunca dejaste de luchar. Las investigaciones, los tratamientos, seguiste buscando una cura, aunque no pudieras estar conmigo. El doctor Rafael tosió suavemente, recordándole su presencia. Doctora Morales, trajimos los resultados del tratamiento experimental que estamos utilizando con don Antonio. Y vaciló, mirando a Isabel. Y mis exámenes, completó Isabel, aún en los brazos de su madre. Compartimos la misma condición, ¿verdad? Por eso te sentías tan culpable. Clara se apartó lo suficiente para mirar a los ojos de su hija, sus dedos trazando suavemente las líneas de un rostro que había soñado tocar durante tantos años. Cuando descubrí que habías heredado la condición, el peso de la culpa casi me destruyó. Carmen usó eso contra mí, me hizo creer que era mejor para ti no saber la verdad. Pero ahora sabemos más, intervino gentilmente el doctor Rafael. Los nuevos estudios muestran que la condición no tiene relación con los viejos exámenes. Es una característica genética rara que existe independientemente. Y su trabajo aquí, doctora Morales, usted podría haber encontrado la clave para el tratamiento. Clara guió a Isabel hasta el sofá, sus manos nunca dejándolas de su hija. Los resultados han sido prometedores, especialmente en pacientes jóvenes. Pero cuando supe que Antonio estaba enfermo, su voz falló. Él te está esperando. Isabel apretó las manos de su madre. En la mansión. Nunca dejó de amarte, ¿sabías? Incluso cuando no tenía valor para admitirlo. Una sonrisa triste apareció en los labios de Clara. ¿Y Carmen? Está aprendiendo que algunas tradiciones deben ser quebradas para que el amor pueda sanar, respondió Isabel, pensando en la transformación que había presenciado en la esposa de su padre. Ella entregó tus últimas cartas. Creo que finalmente entendió el verdadero costo de mantener tantos secretos. Clara se levantó, caminando hacia la ventana. El sol ya estaba alto en el cielo, bañando la oficina con una luz que parecía prometedora. Todos estos años, mantuve esta clínica funcionando con la esperanza de que algún día podría compensar el tiempo perdido. No solo contigo, sino con todos los que sufren como nosotros. Y ahora podemos hacerlo juntas. Isabel se unió a ella en la ventana. Como familia. La sonrisa de Clara iluminó su rostro de una manera que hizo que Isabel entendiera por qué su padre nunca había podido olvidarla. Como familia, repitió suavemente, como si probara el sabor de las palabras. Tenemos tanto tiempo por recuperar. Y una cura que encontrar, añadió el doctor Rafael, esparciendo los expedientes sobre la mesa. 2 brillantes médicos, madre e hija, trabajando juntas. Creo que el destino tiene un sentido del humor interesante. Isabel sintió una paz que nunca había conocido antes expandirse en su pecho. Allí, en la oficina sencilla de una clínica pequeña, 2 corazones que latían en el mismo ritmo irregular finalmente se encontraron. Y en las páginas de los expedientes esparcidos, en las investigaciones a las que su madre había dedicado su vida, estaba la promesa de un futuro que ninguna de ellas había osado soñar.
El medallón ahora descansaba abierto sobre la mesa, la foto antigua al lado de la nueva, un antes y un después que contaba una historia de amor, pérdida y, finalmente, redención. Una historia que aún no había terminado, pero que ahora tenía la oportunidad de un nuevo comienzo. El regreso a la mansión de los Vega tenía un sabor diferente ahora. Isabel conducía con Clara a su lado, sus manos tocándose ocasionalmente, como si necesitaran confirmar que no era solo otro de los muchos sueños que ambas habían tenido a lo largo de los años. En el asiento trasero, el doctor Rafael organizaba las anotaciones sobre el nuevo protocolo de tratamiento que habían desarrollado juntos en las últimas horas. ¿Estás nerviosa?, preguntó suavemente Isabel, notando cómo su madre jugaba con el borde de la bata que no había tenido tiempo de cambiar. 28 años es mucho tiempo, respondió Clara, su voz baja pero firme. Tantas cosas que quería haber dicho, tantos momentos perdidos. El sol de la tarde comenzaba a descender cuando llegaron a los portones de la mansión. Clara contuvo la respiración al ver la imponente construcción. «Sigue siendo exactamente como lo recuerdo», susurró. «¿Incluso las rosas del jardín?» «Antonio las mantuvo exactamente como tú las dejaste», una voz sorprendió a todos. Carmen estaba parada en la entrada, su rostro normalmente severo, marcada por una expresión diferente, algo cercano a la resignación. «Él nunca permitió que nadie cambiara el jardín que tú planeaste». El encuentro entre las dos mujeres llevaba el peso de décadas de resentimiento y rivalidad. Pero había algo diferente ahora, el tiempo y las circunstancias habían suavizado los bordes más duros de su conflicto. «Carmen», saludó Clara con un gesto suave. «¿Estás más vieja? ¿Más cansada?» Carmen completó con una sonrisa triste. «El tiempo no ha sido amable con ninguna de nosotras, ¿verdad?» Isabel observaba la interacción con el corazón apretado, dándose cuenta por primera vez de que la historia de su familia era mucho más compleja que simplemente villanos y héroes. Todos eran solo personas, intentando hacer lo mejor que podían con las herramientas emocionales que tenían. «Antonio está esperando en el invernadero», informó Carmen, gesticulando para que la siguieran. Insistió en levantarse cuando supo que volvían. El invernadero era una estructura magnífica de vidrio y hierro forjado, llena de plantas raras y muebles elegantes. Don Antonio estaba sentado en una poltrona antigua, pareciendo al mismo tiempo más frágil y más vivo que en las últimas semanas. El momento en que sus ojos encontraron los de Clara fue como si el tiempo se hubiera detenido. 28 años de separación se disolvieron en una sola mirada. «Clara», su voz era solo un susurro. «Estás aún más hermosa de lo que recuerdo». Clara se acercó lentamente, sus manos temblando levemente. «Antonio, tu corazón está latiendo más fuerte ahora que estás aquí», respondió él, extendiendo la mano hacia ella. Isabel sintió las lágrimas deslizarse por su rostro mientras observaba a sus padres reunirse. El doctor Rafael discretamente comenzó a monitorear los signos vitales de don Antonio, pero había una sonrisa en su rostro. «El tratamiento que Clara desarrolló», explicó el médico mientras trabajaba, «combinado con nuestras investigaciones recientes, presenta una tasa de éxito impresionante. Y con ustedes dos», miró a Isabel y a don Antonio, «tenemos una oportunidad única de estudiar cómo la condición se manifiesta en diferentes generaciones». Clara finalmente se sentó junto a Antonio, sus dedos entrelazados como si temieran perderse nuevamente. «Cuando descubrí que Isabel había heredado la condición, dediqué mi vida a encontrar una cura. Cada paciente que traté, cada investigación que desarrollé, todo era por ustedes dos. Y ahora estamos todos aquí». Isabel se acercó, sentándose a los pies de sus padres. Una familia rota comenzando a sanar. Carmen observaba la escena desde la entrada del jardín, su postura rígida lentamente deshaciéndose. «El instituto», dijo suavemente, «debería ser utilizado para esto. Para ayudar a las familias, no para mantener apariencias». Don Antonio asintió. «Es hora de cambios, ¿verdad?» Isabel se volvió hacia su hija. «No será solo mi heredera. Quiero que tú y tu madre asuman la dirección de las investigaciones del instituto. Transformen nuestro legado en algo que realmente haga la diferencia». Clara miró sorprendida a Carmen, quien solo esbozó una pequeña sonrisa. «No me mires así, Clara. Algunas batallas no valen la pena luchar. Algunas tradiciones deben romperse para que algo mejor pueda nacer». El resto de la tarde transcurrió entre exámenes médicos y planes para el futuro. El doctor Rafael y Clara trabajaron juntos, ajustando protocolos y compartiendo descubrimientos.
Isabel observaba maravillada cómo su madre se movía con confianza entre equipos y medicinas, sus manos gentiles cuidando al hombre que nunca dejó de amar. «¿Sabes?», dijo Carmen en voz baja, acercándose a Isabel mientras observaban a Clara y Antonio conversando suavemente. «Pasé tanto tiempo intentando proteger una idea de familia que al final destruye una familia real». Isabel tocó suavemente el brazo de Carmen. «Todavía hay tiempo para construir algo nuevo. Algo verdadero». A medida que caía la noche, transformando el jardín de invierno en un caleidoscopio de sombras y luces, la familia Vega comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Don Antonio respondía bien al tratamiento combinado, su rostro recobraba color y vida. Clara organizaba sus anotaciones con el doctor Rafael, lanzando de vez en cuando miradas cariñosas hacia su hija y el hombre que se había visto obligada a dejar atrás tanto tiempo antes. «Mañana comenzaremos los nuevos protocolos en el instituto», anunció el doctor Rafael, guardando su equipo. «Con la experiencia de Clara en casos similares y nuestros recursos, podemos ayudar no solo a ustedes dos, sino crear un programa de tratamiento para otros pacientes con la misma condición». Isabel sintió una ola de propósito llenarla. Su trabajo como enfermera siempre había sido más que una profesión, era un llamado. Ahora, al lado de su madre y con los recursos del Instituto Vega, podrían transformar su propia historia de dolor en esperanza para otros. «Voy a preparar las habitaciones». Carmen se levantó, su voz más suave de lo habitual. «Clara, tu antigua habitación, mantuve todo como lo dejaste. Pensé que algún día». Las palabras no dichas flotaron en el aire, una admisión silenciosa de que, quizás, Carmen siempre supo que este día llegaría. Que algunas historias de amor son demasiado fuertes como para ser negadas eternamente. Esa noche, mientras la mansión de los Vegas se aquietaba, Isabel se quedó despierta en su habitación, el medallón abierto en sus manos. La foto antigua ahora tenía compañía, una nueva fotografía tomada esa tarde, mostrando 3 generaciones unidas en el jardín de invierno. Era más que una imagen, era una promesa de curación, no solo para los corazones que latían irregularmente en sus pechos, sino para las heridas más profundas que el tiempo y los secretos habían creado. El suave sonido de risas llegaba desde el piso inferior, sus padres, compartiendo recuerdos y creando nuevos. Carmen se había retirado temprano, pero no antes de entregar a Clara una caja antigua llena de fotografías y recortes de periódicos. Guardaba todo, había admitido. «Quizás, en el fondo, siempre supe que este día llegaría». Isabel sonrió, tocando la superficie lisa del medallón. Mañana comenzarían un nuevo viaje, no solo de curación física, sino de reconstrucción emocional. El Instituto Vega se convertiría en un centro de esperanza, un lugar donde otras familias podrían encontrar las respuestas que ellos tardaron tanto en descubrir. Y tal vez, en ese proceso de curar a otros, también encontrarían la cura completa para sus propias cicatrices. 6 meses habían pasado desde esa tarde en el jardín de invierno, cuando una familia rota comenzó su viaje de sanación. El Instituto Vega había cambiado, sus paredes austeras ahora decoradas con fotografías de pacientes sonrientes y sus familias. En el centro del vestíbulo principal, una placa dorada brillaba con las palabras, Centro de Investigación y Tratamiento Cardíaco Clara Morales Vega. Isabel caminaba por los pasillos del instituto con una sonrisa serena, observando el movimiento de médicos y pacientes. Su bata blanca ahora llevaba no solo su nombre, sino también una historia de superación que inspiraba a todos a su alrededor. Su corazón, aunque aún latía a un ritmo único, estaba más fuerte que nunca, gracias al tratamiento desarrollado por su madre. «Doctora Isabel». Una voz infantil la llamó. Mateo, uno de sus pacientes más jóvenes, corría hacia ella, sus ojos brillando de alegría. «Mira». Sonrió ampliamente, mostrando los resultados de sus últimos exámenes. «La nueva medicación está funcionando». Isabel se arrodilló para abrazar al niño, sintiendo su pequeño corazón latir fuerte y regular contra su pecho. Mateo era solo uno de los muchos pacientes que se habían beneficiado del nuevo protocolo de tratamiento, una combinación de las investigaciones pioneras de Clara con los recursos del Instituto Vega. En el laboratorio principal, Clara trabajaba incansablemente, su cabello gris atado en un moño desordenado. Don Antonio estaba sentado cerca, mucho más fuerte ahora, observando con adoración a la mujer que nunca dejó de amar. Habían encontrado un nuevo ritmo juntos, compartiendo no solo el trabajo en el instituto, sino también las pequeñas alegrías del día a día. Isabel Clara sonrió al ver a su hija entrar. «Ven a ver esto. Los resultados de la última prueba son impresionantes».
Madre e hija se inclinaron sobre los datos, sus mentes brillantes trabajando en sintonía. Era una danza familiar ahora, el intercambio de ideas, el compartir experiencias, el deseo mutuo de ayudar a otros que enfrentaban los mismos desafíos que ellas habían superado. ¿Quién lo diría?, comentó suavemente don Antonio, que nuestra condición cardíaca sería la clave para reunir a nuestra familia. Isabel sonrió, tocando inconscientemente el medallón que aún llevaba. Ahora guardaba no solo la antigua fotografía, sino también nuevos recuerdos, momentos preciosos capturados en los últimos meses. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos, respondió. El sonido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Carmen. Ella también había cambiado. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora mostraban una suavidad que sorprendía a todos los que la conocían desde hacía años. Los nuevos inversores han llegado para la reunión, anunció, pero su tono ya no era de mando, sino de colaboración. Quieren conocer al equipo detrás del tratamiento revolucionario. Clara se levantó, ajustándose el bata. Vamos a mostrarles que el verdadero poder de curación viene del amor, no del dinero. El auditorio estaba lleno, médicos, investigadores, pacientes y sus familias. Isabel observaba desde el escenario mientras su madre presentaba los resultados del trabajo de sus vidas. En la primera fila, el doctor Rafael sonreía orgulloso, como quien ve un sueño convertirse en realidad. Nuestra historia comenzó con un corazón roto, Clara hablaba, su voz fuerte y clara. No solo en el sentido médico, sino en el sentido más profundo posible. Durante años, creímos que nuestra condición cardíaca era una maldición, algo que nos separaba del mundo. Hoy sabemos que era un regalo, un lazo invisible que nos mantuvo conectados incluso cuando todo parecía perdido. Isabel sintió las lágrimas escaparse de sus ojos cuando las luces se encendieron y un video comenzó a mostrarse, una recopilación de fotografías y testimonios de pacientes que habían sido tratados en el instituto durante los últimos meses. Cada rostro contaba una historia de esperanza, cada sonrisa era un testimonio del poder de la curación. Lo que descubrimos va más allá de la medicina. Isabel tomó el micrófono, su voz temblando ligeramente por la emoción. Aprendimos que las heridas más profundas necesitan más que medicamentos para sanar. Necesitan verdad, perdón, amor. Desde el público, Carmen observaba con lágrimas en los ojos. Su proceso de redención había sido silencioso pero profundo. El dinero que antes usaba para mantener secretos ahora financiaba becas para jóvenes investigadores y tratamiento gratuito para familias necesitadas. Después de la presentación, la familia se reunió en el jardín de invierno, su lugar especial, donde la curación había comenzado medio año atrás. Los rosales de Clara estaban en plena floración, llenando el aire con su dulce fragancia. ¿Saben?, don Antonio dijo, sosteniendo las manos de Clara e Isabel, pasé años creyendo que tenía que elegir entre el amor y el deber. Que no podía tener los dos. Qué tonto fui. Todos cometemos errores, comentó Carmen suavemente, sentada en una silla cercana. Lo importante es tener el valor de admitirlos y la fuerza para corregirlos. Isabel miró a su familia reunida, su padre, más fuerte y vital de lo que nunca lo había visto, su madre, cuyo amor y dedicación habían creado no solo una cura médica, sino también emocional, Carmen, que había encontrado redención a través del cambio, y el doctor Rafael, que se había convertido en mucho más que un compañero de trabajo. Existe una teoría, compartió Clara, sus ojos brillando, de que los corazones que comparten la misma condición tienen una conexión especial, que pueden reconocerse entre sí, incluso separados por el tiempo y la distancia. Como un lazo invisible, Isabel completó, pensando en todas las veces que su corazón pareció reconocer algo familiar en don Antonio, incluso antes de saber la verdad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el jardín de invierno con tonos dorados. Era el momento favorito de Isabel, cuando la luz atravesaba los vidrios creando patrones mágicos en el suelo, recordándole lo sorprendentemente hermosa que podía ser la vida, incluso después de las mayores tormentas. El instituto apenas está comenzando, habló don Antonio, su voz llena de orgullo. Imaginen cuántas otras familias podemos ayudar, cuántas otras historias de amor podemos salvar. Isabel sonrió, sintiendo su corazón latir en un ritmo que ahora reconocía como único y especial. Ya no era una condición que temer, sino un regalo que la había llevado de regreso a casa. Para todos los que lleguen aquí buscando curación, dijo suavemente, ofrecemos más que medicina. Ofrecemos esperanza, comprensión y la prueba viviente de que no hay herida que el verdadero amor no pueda curar. Y así, a la luz dorada de esa tarde,
la familia Vega celebraba no solo su curación física, sino el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. Un viaje que comenzó con un corazón roto y terminó con muchos corazones unidos, latiendo juntos en una armonía imperfecta pero profundamente hermosa. No olviden dejar sus comentarios contándonos qué les ha parecido esta historia tan emotiva. Si les ha gustado y quieren más historias intensas como esta, denle like e inscríbanse en el canal. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.